8:05 de la mañana, le damos la bienvenida, el buenos días al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por haber aceptado esta invitación, doctor Ulloa. Ayer compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar sobre eso también con nuestro invitado porque no dejó de ser una comparecencia polémica. Pero de entrada yo le quiero plantear probablemente la inquietud que tenemos en este momento la mayoría de ecuatorianos que estamos, digamos, involucrados en el periodismo, en la comunicación, en la política, en el análisis de la política, sobre en dónde nace o en dónde surge, en dónde se origina este conflicto y que finalmente no da luces de la salida para la elección del superintendente de bancos. ¿En dónde se origina el problema y por qué el país está enfrascado en esta discusión? Presidente, buenos días, bienvenido. Alexis, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de la señal de Radio Pichincha. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. El Consejo de Participación cumple con su actividad de designar a las máximas autoridades del país. En este caso, tocaba al superintendente de bancos. Nosotros llevamos el procedimiento mediante el cual finalmente el día 20 de julio se toma la decisión de designarlo y hasta allí todo en orden. Para que usted conozca el escenario, cómo se dio al interior, yo voté en contra, 2 compañeras votaron en abstención, pero con el voto de mayoría, que es la máxima autoridad del voto de mayoría, se designa al superintendente de bancos. Siendo leal con la institución, siendo respetuoso con el voto de los compañeros de mayoría, yo no puse ninguna traba al respecto. Yo firmé la resolución correspondiente y el siguiente paso que di fue notificar a la Asamblea Nacional para la notificación de dicha autoridad. Sin embargo, aquí viene la respuesta a su pregunta. ¿En qué momento se comienzan a dar estos incidentes? Se da el incidente cuando se presenta una acción de protección y esta acción de protección viene con una medida cautelar que es aceptada. Allí se forma el incidente. Es cuando se echa abajo la designación de González. Claro, con una medida cautelar se suspende la posesión. Ese fue el primer acto. Pero permítame un antecedente normativo que es importante para que la ciudadanía conozca que tampoco es que es antojado la actitud del presidente del Consejo de Participación Ciudadana o existe una irregularidad. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución del Ecuador indica claramente de que todos los servidores públicos, sean de la función o poder del Estado que sea o institución, están sometidos al control constitucional. Absolutamente todos nos vemos sometidos al control constitucional y también los particulares. Entonces es necesario tener en consideración esta parte de aquí para que ustedes conozcan de que en cualquier asunto donde intervienen las garantías jurisdiccionales, siempre se debe acatar lo que dicen estas disposiciones. No acatar acarrea consecuencias. Destitución del servidor público dice. Ahí no dice en la Constitución del Ecuador, artículo 86, numeral 4, no dice con excepción de los asambleístas, con excepción de los consejeros. Habla de todos. Entonces hay que cumplirla. Me agrade o no me agrade la sentencia de la jueza, tuve que cumplirla. La sentencia decía 3 cosas. Primero, que el presidente solicite al Ejecutivo una nueva terna, que de esa terna se produzca el trámite correspondiente para la designación de la nueva autoridad. Y lo más importante, lo que usted trae también a colación, se anula la designación del ingeniero González como superintendente de bancos. Dice la sentencia específicamente la resolución tal, de tal fecha 20 de julio. Pero doctor, yo ahí le quiero plantear una pregunta. Desde su condición, además de presidente de un organismo tan importante como es el Consejo de Participación, ¿no hay intromisión de la justicia que además lo que hace es desautorizar una decisión que adoptó el Pleno del Consejo de Participación en este caso? Bueno, es importante que se conozca este aspecto y por eso hice énfasis al control constitucional. Cuando se hace el control constitucional a través de las garantías jurisdiccionales, se lo hace a cualquier función, poder, institución del Estado ecuatoriano. Nadie puede quejarse de alguna intromisión de la justicia constitucional
porque eso realmente no constituye un acto de intromisión, sino el llamado control constitucional. Por eso menciono yo que más allá de que esté de acuerdo o en desacuerdo, tengo la obligación de cumplir. Es más, yo le voy a responder ciertas preguntas que también se han hecho en el escenario político, que yo tenía que haber declarado inejecutable la sentencia y por ende no hacerle caso. No estoy en la posición de ponderar la sentencia. Independientemente de que me guste o no me guste, debo cumplir. Y debo cumplir la sentencia de primer nivel, porque el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice claramente que la apelación de la sentencia no, no suspende el cumplimiento de la sentencia de primer nivel. Es decir, yo no tengo que esperar a que haya segunda instancia para cumplir con la orden judicial. Tengo que cumplirlo, me guste o no me guste. Si no me gusta, y hay actores políticos y sociales que tampoco les gusta y quieren actuar como terceros interesados, lo pueden hacer. Pero el acto correcto de intervenir para contradecir la sentencia es en la apelación, dentro del conocimiento de un tribunal de corte provincial, donde ellos tomarán la decisión definitiva. Pero doctor, ¿sabe a mí qué sensación me deja esto? A ver, mañana ustedes eligen un contralor, ¿ya? Y no estoy diciendo que el superintendente de banco sea menos importante que el contralor. De hecho, todas las autoridades de control que designa el Consejo de Participación Ciudadana son igualmente importantes. Y claro, detrás de eso hay un montón de intereses políticos, en este caso económicos, que están interesados en ver quién finalmente es el designado. Pero si ustedes mañana deciden elegir a Alexis Moncayo, Contralor General del Estado, Procurador o Defensor del Pueblo, etcétera, y aparece un juez o jueza de Manglar Alto, de San Borondón, de Novol, de donde sea, y se bajan una decisión del Consejo de Participación, ustedes igual la van a acatar. O sea, vamos a estar sujetos, el Ecuador entero va a estar sujeto a que aparezca una jueza o un juez de cualquier parte del país, por respetable que sea, y se baje la designación de una autoridad, nada más y nada menos que en el Consejo de Participación Ciudadana, y ustedes van a aceptar eso. Alexis, este es un muy mal precedente, presidente. Alexis, su preocupación es la mía, pero ¿qué puedo hacer desde este punto? Esto no es un invento del presidente del Consejo de Participación. Defender la decisión que ha tomado el Pleno del Consejo. Pero por supuesto, y lo estoy haciendo pues vía judicial. Yo no estoy diciendo lo contrario, yo estoy defendiendo el voto de la mayoría. Por eso le dije que mi actuación es leal con el voto de mis compañeros, que así yo haya votado en contra. Yo no estoy defendiendo mi votación, porque el voto de la mayoría es el que importa, el voto institucional. Por eso en la defensa de la acción de protección, yo fui a pedir con el Departamento de Coordinación Jurídica la revocatoria de las medidas cautelares y que no se acepte la acción de protección. Pero esa es la posición institucional, tengo que hacerlo. Ahora, no podría irresponsablemente mandar al Departamento de Coordinación Jurídica para defender el voto en contra que di. Eso no es lo correcto. Entonces, esto es para que lo tenga claro. Pero lo que le mencionaba es que esto de las garantías jurisdiccionales no es un invento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Esto se incorpora en la Constitución del año 2008 y se hace la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, quien debe poner candados, controles y bueno, sobre todo reglas claras para que no afecte las funciones que cumple cada institución del Ecuador, debe ser la Corte Constitucional. Porque efectivamente comparto de que existe mucho abuso de las medidas, de las garantías jurisdiccionales, y esto puede acarrear problemas posteriores como el que usted trae en referencia. Ahora, doctor, usted es abogado, usted es abogado y con muchísima experiencia, yo se la reconozco. Gracias, Alexis. El presidente de la República no. Y ahí le quiero preguntar algo, ahora que ha mencionado justamente el respeto que en el caso suyo como presidente del Consejo de Participación tiene de una sentencia de garantías jurisdiccionales. ¿Qué opina usted en su condición de abogado, de doctor en jurisprudencia, que el presidente Lasso no cumpla la sentencia en favor de Glass, por ejemplo? Bueno, yo le voy a decir lo mismo que me preguntan, le voy a dar una respuesta similar a la que me hacen cuando me preguntan si usted está pidiendo la destitución de los 70 asambleístas. Yo lo que les respondo a cada una de estas preguntas es que yo lo que estoy enfocado es básicamente en explicar a la ciudadanía
cuáles son las normativas jurídicas que delinean mi conducta como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mi posición aquí como el presidente no es emitir juicios de valor en contra de funcionarios de otra poder o función del Estado, de máximas autoridades, porque imagínense, vamos a incendiar justamente al Ecuador cuando el Ecuador necesita diálogo. Pero Entonces, vea usted se somete a las acciones jurisdiccionales, pero el presidente no. Bueno, cada quien es responsable, y eso es lo que le iba a mencionar, con eso iba a terminar, que cada quien asume y es responsable de sus actos. La norma dice claramente que se deben cumplir las garantías jurisdiccionales. Me guste o no me guste, debo cumplirlo. Si no se cumple, el artículo 86.4 establece cuál es la consecuencia del incumplimiento, que es la destitución. Y por eso le recalqué, ahí no dice se excusa o se excepciona a los consejeros del Consejo de Participación o a los señores asambleístas o alguna otra autoridad. No se excusa a nadie. Entonces, cada quien es responsable de sus decisiones, y si existe una garantía jurisdiccional en trámite para su cumplimiento, se debe cumplir. Así no me agrade la decisión judicial, el acto correcto la actitud correcta que debe asumir un servidor público es contradecir en el acto de la apelación ante un juez de segunda instancia, que es lo que haré yo. Entendiendo perfectamente su argumento, doctor Ulloa, el presidente Lasso está desacatando una acción jurisdiccional emitida por un juez, en el caso de Glass. Bueno, lo que pasa es que yo no estoy inmerso en estos temas políticos ni en el escenario. ¿Es un tema jurídico o es un tema político? No, pues es un tema político-jurídico, pero lo que me refiero es que yo trato de intervenir lo menos posible en cuestiones que se dan en otras funciones del Estado. Pero es terrible que a alguien le mantengan preso por política y cuando jurídicamente estaría resuelto. A eso iba yo. ¿Usted conoce que esta disposición judicial haya sido el presidente del Ecuador para que usted se refiera que el presidente esté incumpliendo? Yo lo que conozco, por eso le digo, no estoy inmerso en el asunto, no soy el abogado como para opinar a quién fue la orden, pero entiendo yo que esa disposición judicial jamás puede ir al presidente del Ecuador, porque el presidente del Ecuador no puede intervenir sobre otros organismos que son los encargados de precautelar o disponer o cumplir la decisión judicial. Ahora, el presidente es del Ejecutivo, y usted acaba de decir, fíjese doctor, qué interesante lo que dice, no puede intervenir, de hecho, en ninguna otra de las funciones del Estado, pero yo sí quisiera también, porque además es muy interesante que usted esté conversando con nosotros acá, porque hemos tenido muchas inquietudes con respecto, por ejemplo, de su llegada a la presidencia del Consejo de Participación, y lo que está sucediendo ahora mismo con la super de bancos. El haber dispuesto fuerza policial en el caso de la caída de la señora Almeida y la asunción al poder suya, y ahora con el super de bancos, ¿no es una intromisión del Ejecutivo a través de la fuerza pública para que se resuelvan asuntos que deberían solucionarse por vías institucionales? Bueno, Alexis, lo que pasa es que, con todo respeto le digo, aquí en este punto no está bien informado, porque el presidente no ha mandado ningún piquete policial a cerrar el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ¿hubo policías? Pero hubo policías porque yo pedí la policía, porque otra consejera pidió la policía, porque íbamos a tomar decisiones que sin duda alguna iban a afectar intereses, y esto iba a provocar incidentes al interior del Consejo de Participación. Mire usted, Alexis, que luego de que el piquete policial se va, ¿qué ocurre? Se toman 8 días el Consejo de Participación Ciudadana metiendo niños, ancianos y todo para generar incidentes. Entonces tuvimos la razón en pedir el apoyo de la fuerza pública, y lo hicimos amparado en la norma porque somos autoridades y podemos solicitar esta seguridad respectiva. Aún con la seguridad, aquel día se cortó el internet, se cortó la luz, se hicieron varias actividades en contra del Consejo de Participación Ciudadana, pero no, o sea, no mezclemos los escenarios, porque ya le digo, mi posición aquí es hablarle sobre mí, hablarle sobre el Consejo de Participación, no opinar sobre otras funciones o poderes del Estado, porque no quisiera generar enfrentamientos. Para mí, cómodo sería este momento, que estamos a puertas de un juicio político, comenzar a decir, bueno, vamos a destituir a los asambleístas que posesionaron al ingeniero González con una norma declarada nula, que no tiene efectos jurídicos. Entonces, a mí no me sirve de nada generar este incidente, porque lo que la ciudadanía en general
que vivimos en una crisis de seguridad inclusive, la gente necesita diálogo, necesita compromiso y madurez por parte de todos los actores políticos, sociales y las instituciones, por supuesto. Es un desatino, digamos, la propuesta esta de mandar a la casa a los 70 legisladores. ¿No hay razón ni argumento jurídico, doctor? Mire, la norma establece claramente cuál es la consecuencia del incumplimiento, pero debo también estar consciente de que esto no es un hecho que ocurre de la noche a la mañana, sino que tiene que ser valorado inclusive por la Corte Constitucional ante una posible acción por incumplimiento de sentencia. Esto es esto es un tema jurídico que toma mucho tiempo. Ahora, doctor, la pregunta es, ¿cómo se resuelve este entuerto? Conflicto y pugna de poderes entre Ejecutivo, Asamblea, Consejo de Participación, Justicia. Mientras tanto, seguimos a la expectativa de quién finalmente va a ser designado superintendente de bancos. ¿Cómo se soluciona todo este conflicto que se ha desatado? Estimado Alexis, se soluciona solamente respetando el ordenamiento constitucional. Y yo esto quiero aclararlo y poner énfasis, porque lo dije al inicio, como abogado de formación, ahora como servidor público y representante del Consejo de Participación Ciudadana, mi única actividad de contradicción tiene que darse ante los tribunales de justicia. Si esta sentencia de la jueza se encuentra apelada, esto tiene que pasar a un tribunal de corte provincial y es en el tribunal donde viene la argumentación para poder contradecir la sentencia de primer nivel, no solo por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino también por los consejeros que tengan intereses en defender su votación, en los asambleístas que tengan interés en mantener en firme su posición de haber posesionado a una autoridad como lo hicieron. Entonces, este es el único escenario que superaría el caos. ¿Por qué razón, Alexis? Porque si los jueces de tribunal confirman la sentencia de primer nivel, pues simplemente ahí, chao, se acaba el problema, habrá que continuar con un nuevo proceso. Pero si, a contrario, los jueces deciden de que la jueza estuvo equivocada y que efectivamente el legítimo presidente, superintendente, es el ingeniero González, no hay nada que hacer. Yo no tengo absolutamente para dónde correr como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ni ninguna otra autoridad. Hay que respetar la decisión judicial y en este acto el ingeniero González ejercerá como superintendente de bancos. Ese es el escenario menos conflictivo, respetuoso del ordenamiento jurídico, al que yo invito a todas las autoridades a estar pendientes y accionar para que cada quien haga valer su posición. Presidente, ayer usted compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana. El miércoles. El miércoles, gracias por esa precisión. En esta comisión se cuestionó su cercanía con el presidente Lasso y con el movimiento Creo. De hecho, en redes sociales se han difundido videos, fotografías, audios de cuando usted incluso fue candidato del movimiento Creo en el pasado o, digamos, de alguna forma apoyó la candidatura de Guillermo Lasso en la elección, no sé si 2017 o 2021, usted nos va a precisar bien, pero ¿qué responde usted a la opinión pública, a sus críticos cuando dicen que usted en este momento es un funcionario que está obedeciendo los designios y las órdenes del presidente Lasso? Que ese es un comentario malintencionado, pero no puedo tampoco echar la culpa a la ciudadanía por la serie de fotos, de videos que salen a través de redes sociales, que yo no he borrado porque es parte de mi pasado profesional, es parte de mi trayectoria de vida. Yo en aquel momento estaba como abogado en el libre ejercicio y tenía la opción de decidir por qué candidato, cuál es mi favorito. Y mi favorito en aquel momento era el candidato Guillermo Lasso. Eso lo he dicho y lo dije ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero a mí no me vuelve esclavo de nadie el tomar una posición, mucho menos con lo que le voy a comentar. En lo posterior decido postularme para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y lo hago de forma independiente, estimado Alexis. Usted recordará que dentro del procedimiento existieron pollas electorales, pollas de diferentes líderes y movimientos y partidos políticos. Pero usted también recordará que el movimiento Creo, y concretamente Guillermo Lasso, tenía la posición de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si yo le debiera un favor al presidente Lasso, a Creo o al gobierno, pues yo creo que desde ese momento se hubiera demostrado
el apoyo de Guillermo Lazo, hubiera sacado una polla de Creo indicando Hernán Ulloa es mi favorito. Y sin embargo, Creo estaba pidiendo la eliminación del Consejo de Participación. Lo que quiero dejar claro, Alexis, es que mi participación y haber ganado y estar aquí como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, le debo únicamente al pueblo ecuatoriano, que fue el que decidió con su votación que yo sea consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Eso me permitió ser el presidente en la actualidad. No le debo yo a Guillermo Lazo, no le debo yo al movimiento Creo, no le debo al gobierno nacional. Mis actitudes son totalmente independientes y una muestra de eso es lo que le mencionaba Alexis. Si yo fuera desleal con mis compañeros, irrespetuoso, para mí hubiera sido cómodo suspender sesiones, no proclamar resultados, no firmar la resolución y mucho menos notificar al presidente de la Asamblea. Me lo tuviera guardadito bajo la mesa como ha ocurrido en otras administraciones. Pero esa actitud no es la mía, porque tengo que ser respetuoso para yo poder mantener el control y obviamente el respeto del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Si no, esto va a ser conflictivo. Así que espero que haya sido contestada su pregunta. Ahora, me queda claro y me parece además que usted ha sido bastante franco, le digo. Gracias, Alexis. Puede o no gustarle a la gente que nos está viendo su declaración, pero a mí por lo menos me ha parecido que es bastante franco. Y eso es bastante tomando en cuenta de que ahora hay funcionarios que incluso se niegan a venir a las entrevistas, y esto ya es bastante. Usted en su época de abogado en libre ejercicio, yo lo recuerdo bastante bien, porque fue muy crítico del correísmo, del gobierno de la Revolución Ciudadana, de los procedimientos, de quién estaba al frente de la judicatura en esa época, en condición de ciudadano. Usted hoy, ahora es autoridad, doctor, pero no deja de ser ciudadano. Y yo ahí quiero preguntarle, desde esa condición, ¿no? Porque usted era un ciudadano sumamente crítico, frontal, y con la misma frontalidad le digo, que un presidente banquero esté ahora mismo, digamos, tratando de resolver por otra vía cuando envió mal, porque envió mal una terna, porque puso un nombre que alguien le recomendó y que terminó siendo elegido, pero que no era de su confianza, y que sabemos todos los intereses económicos y de los grupos de poder que hay detrás del manejo, el control del sistema financiero y bancario, que es el giro en el que se mueve el presidente en el ámbito privado. ¿A usted no le parece que por lo menos hay una suerte como de conflicto ahí? ¿Y qué es lo que usted, digamos, más que como presidente del Consejo de Participación, como ciudadano, considera, piensa, reflexiona sobre este momento? O sea, hay un presidente banquero, hay un conflicto por designar un superintendente de bancos. Lo que la mayoría de ecuatorianos seguramente estarán pensando en este momento es, hay un conflicto de intereses. Estimado Alexis, la diferencia es que yo en este momento me encuentro ejerciendo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y no puedo darme el lujo de tener las intervenciones que tenía cuando era un ciudadano común, que uno en cierta forma no tiene un candado en la lengua, uno puede expresarse libremente más allá de que le guste o no le guste la autoridad. Ahora, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, si yo pido y exijo el respeto de las demás funciones e instituciones del Estado, de que no cometan injerencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana, yo no podría opinar o referirme a temas que son netamente políticos o le corresponde a otra función o institución. Por eso sí le pido disculpas. Es más o menos como que yo me ponga a pronunciarme sobre el interés que tiene el equipo de UNES para que se designe al ingeniero González, porque lo que yo he podido observar a través de redes sociales es que existe un apoyo increíble por parte del presidente de la función de participación, por parte de un comunicador que tuvo problemas con la justicia, por parte de un líder político de un partido. Entonces, hay intereses de por medio, interés por un lado e interés por el otro. Estas cosas no son gratis, y mucho menos la sospechosa tarea de manosear el ordenamiento jurídico para decir de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no debe cumplir con una disposición judicial o debe declarar inejecutable una decisión judicial. Entonces, opinar sobre esto es entrar en un lío político y yo creo que por prudencia no debo hacerlo. ¿A usted en algún momento del Ejecutivo de Carondelet le han timbrado? O sea, a Aparicio Caicedo, que vemos que tiene la costumbre de coger y llamar, dar disposiciones, dar órdenes, le llaman y le dicen, doctor Ulloa, Hernán o como sea que le traten, ¿tienes que hacer esto? Mire, usted que me ha seguido en el libre ejercicio profesional y le agradezco mucho por sus palabras, Alexis, créame que me siento muy cómodo con la entrevista
porque este tipo de preguntas tienen que hacerse y un funcionario tiene que dar la cara y responder para que no queden interrogantes. Yo le digo, desde el libre ejercicio he tenido una posición muy firme y muy seria. Mi pelea ante los tribunales, cumplir con mi actividad de defensa de mis clientes. Yo no he estado con polémicas en que estoy aquí y acá. Ahora, en este escenario, le digo claramente, yo no voy a permitirme a que existan direccionamientos u órdenes y manoseos o injerencias por parte de ninguna autoridad, incluyendo el presidente del Ecuador. Y le digo categóricamente, estimado Alexis, yo no he recibido disposiciones, llamadas ni mensajes del presidente del Ecuador, algo que yo lo valoro y respeto, porque estoy consciente que este no era el escenario en otro momento político donde el presidente metía las manos donde le daba la gana. Y eso debo decirlo categóricamente sin hacer referencia a nombres, pero estaba muy claro de que antes sí existía una metida de mano donde sea, y por eso mi lucha, cuando estaba yo en el libre ejercicio contra el Consejo de la Judicatura, que recuerde, fue cesado anticipadamente. Pero ahora no existe eso. Es más, y le podría decir que no, tampoco me llama a mí el expresidente o algún expresidente a decirme a esto, o un asambleísta a decirme a esto. No, hay un respeto, yo lo valoro, o valoro que por lo menos a mí me respeten, porque así puedo trabajar con independencia, puedo trabajar con tranquilidad con mis compañeros. Lo único que nos turba, pero no nos afecta a nuestras actividades, es el procedimiento político que se viene, que es un procedimiento político que no obedece a razones, sino a votaciones y a intereses. Entonces, eso es lo que podría afectar la designación de estas autoridades, pero estamos cumpliendo con un cronograma, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y usted me escuchará en cada una de mis intervenciones, sobre todo en la función, en la Comisión de Participación Ciudadana, que mi primera intervención siempre es, estoy aquí para recibir, para buscar, para construir puentes de diálogo con ustedes. Están las puertas abiertas del Consejo de Participación, porque entiendo que con todo lo que se dice, que no está aclarado y que usted me lo ha permitido aclararlo el día de hoy, pues se puede tener la percepción de que existe un direccionamiento para poner un contralor a la carta, para poner autoridades con disposiciones de Carondelet o de otros lugares. Y eso no es cierto. Por eso los invito a los asambleístas, a usted como comunicador, para que se meta en los procesos de designación y por supuesto alce su voz si existen irregularidades. Esas garantías las estoy otorgando. Por favor, aprovechémoslas. Le quiero agradecer al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctor. Lo que sí es, voy a discrepar en eso de que ahora tenemos un presidente y un ejecutivo que no mete sus manos. Cuando puso policía en el Consejo de Participación, cuando pone policía para impedir el ingreso de González a la super de bancos, cuando Saquicela ayer ha dicho que el gobierno sigue interfiriendo a nivel judicial para que Zori pueda nuevamente recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional, me queda una enorme duda de que no hay un ejecutivo que está todavía intentando meter sus narices en otras funciones que deberían ser completamente autónomas e independientes. Usted preguntó si existe presión sobre el presidente del Consejo de Participación y yo le respondo categóricamente no. Muy bien, listo. Gracias, doctor. Muy gentil, un abrazo.